Corría el año 1954 cuando un restaurador de la colección Phillips en Washington acercó una lámpara al lienzo de la habitación azul de Picasso. La luz cayó de lado, casi rozando la superficie, pero el relieve de la pintura contaba otra historia. Las líneas del cuerpo de la mujer que se inclina sobre la palangana no coincidían con la textura real debajo. Durante décadas todos asumieron lo mismo: otra mujer, otra amante escondida por Picasso. Se equivocaban, porque bajo el cuerpo azul de esa mujer pobre no apareció una amante, apareció un hombre vestido con chaqueta, corbata de moño y varios anillos en los dedos, con lo que parece una flor roja en el ojal. Y cuanto más se estudia a ese hombre, menos parece un simple accidente de pobreza. Para entenderlo, hay que empezar por la imagen que Picasso sí quiso que viéramos. Miren lo evidente primero: una mujer desnuda, de espaldas, encorvada sobre una palangana poco profunda, en un cuarto pobre y casi vacío. El azul lo cubre todo: las paredes, la cama deshecha, la alfombra gastada, el aire mismo. Estamos en 1901. Pablo Ruiz Picasso tiene apenas 19 años y este cuarto es, literalmente, el suyo. Un estudio diminuto en el número 130 del Boulevard de Clichy, en París, donde el joven pintor duerme, trabaja y se lava, todo en el mismo espacio reducido. Durante generaciones se repitió que esta mujer era una prostituta en un burdel parisino. No lo es. Es la vida real de Picasso, expuesta sin ningún adorno. Miren también el póster que cuelga sobre la cama: una mujer rubia vestida de un amarillo intenso. Es la bailarina inglesa May Milton, retratada por Henri de Toulouse-Lautrec en una litografía de 1895. Casi nadie repara en este detalle la primera vez que ve el cuadro, y sin embargo, ahí está la primera fisura en la calma aparente de esta escena. Durante mucho tiempo se pensó que este cuarto azul era solo un ejercicio de estilo, una moda pasajera de tristeza pictórica que Picasso adoptó porque estaba de moda entre los pintores pobres de Montmartre. Pero cuando uno se detiene en la fecha exacta, esa explicación empieza a quedar demasiado pequeña. Toulouse-Lautrec dejó este mundo el 9 de septiembre de 1901, consumido por el alcohol y la enfermedad. Picasso pintó este cuarto apenas semanas después. El póster no es decoración, es un homenaje funerario, colgado en la pared de su propio dormitorio, para el maestro que acababa de partir. Y aunque el azul lo domina todo, esta pintura no es tan monocroma como parece a primera vista. Si miran con atención el pelo de la bailarina del póster, encontrarán un amarillo de cadmio encendido, y en algunos fragmentos de la alfombra, bajo los pies de la mujer, aparecen toques de vermellón, ese mismo rojo intenso que después reaparecerá, de forma mucho más inquietante, en otra parte de este cuadro. Picasso no eligió el azul porque fuera la única opción disponible. Lo eligió como un instrumento psicológico y usó esos destellos cálidos únicamente para acentuar, por contraste, el frío que quería transmitir. Estamos, no lo olvidemos, en plena Belle Époque parisina, ese periodo dorado de cabarets relucientes en Montmartre que escondía, apenas un piso más abajo de la fiesta, una pobreza feroz y epidemias que la ciudad prefería no mirar. Picasso vivía exactamente en ese pliegue, entre el brillo de la noche bohemia y el frío real de un cuarto sin calefacción suficiente. El color tampoco es casual si seguimos las propias palabras del pintor. Según contó años más tarde a su amigo el escritor Pierre Daix, fueron los pensamientos sobre Carlos Casagemas los que lo llevaron a empezar a pintar en azul. Casagemas era su amigo más cercano. El 17 de febrero de 1901, atormentado por un amor no correspondido hacia la modelo parisina Germaine Pichot, Casagemas disparó contra ella durante una cena de despedida. Falló. Después se disparó a sí mismo en la sien derecha. Picasso cargó con esa culpa durante años. El azul de este cuarto no es una paleta, es un duelo. Entonces aparece el dato que cambia la lectura material del cuadro. Picasso no solo estaba de duelo, también estaba sin dinero. Ese mismo verano, el marchante Ambroise Vollard había expuesto en su galería de la calle Laffitte alrededor de 65 cuadros tempranos y luminosos de Picasso. Fue un éxito modesto. Pero cuando el joven español cambió hacia esta paleta fría y estos temas de pobreza, Vollard consideró que era un paso atrás comercial. Se negó a comprarle nada de este periodo hasta 1906. Picasso, con 19 años, quedó condenado a una precariedad casi física justo cuando más necesitaba vender. Y esa precariedad es la clave técnica de todo lo que sigue. En un momento en que Picasso contaba cada lienzo como si fuera comida, comprar tela nueva cada vez que quería probar una idea distinta era, sencillamente, un lujo que no tenía.
La curadora Susan Behrens-Frank ha señalado que el joven pintor a veces trabajaba sobre cartón o incluso quemaba sus propios dibujos para calentar el estudio en invierno. Reutilizar un lienzo ya pintado no era, según la versión oficial, un gesto conceptual de borrar el pasado. Era necesidad económica. Tenía que cubrir sus propias obras terminadas para poder seguir pintando. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Picasso cubrió para pintar esta habitación azul? Cuando en 2008 los especialistas de la colección Phillips sometieron el lienzo a reflectografía infrarroja de onda corta, algo empezó a emerger bajo la superficie. No un boceto abandonado, no una mancha confusa, un retrato completo, cuidadosamente construido. Un hombre sentado, con la cabeza recostada sobre la mano derecha, en un gesto cansado y ensimismado. Lleva chaqueta, camisa blanca y una corbata de moño. En sus dedos brillan varios anillos grandes. No era una mano cualquiera, era una mano presentada como signo de posición, en medio de un entorno donde casi nadie a su alrededor podía permitirse ese lujo. Durante mucho tiempo, cuando el público se entera de que hay una figura escondida bajo un cuadro de Picasso, asume automáticamente que se trata de una mujer. Y la suposición no es ingenua. Bajo el viejo guitarrista hay una figura femenina reelaborada. Bajo la vida hay presencias de mujeres, y en 2025 el Instituto Courtauld encontró una mujer oculta bajo el retrato de Mateu Fernández de Soto. El patrón parece sólido, pero aquí ese patrón se rompe por completo. Bajo la escena más íntima y más femenina de toda la obra temprana de Picasso, lo que se esconde no es una amante rechazada, es un hombre adulto, barbado, adornado con símbolos de riqueza. No podemos demostrar que Picasso pensara en una clase social entera cuando cubrió este retrato. Pero visualmente, el choque es brutal. Debajo de una escena de pobreza desnuda quedó atrapado un hombre vestido, adornado y posiblemente vinculado al mundo que podía comprar pintura, encargos y cierta forma de supervivencia. A mí me parece que ese contraste, demostrable o no en la intención de Picasso, es lo que hace de este cuadro algo distinto a los demás casos de figuras ocultas en su obra. El infrarrojo mostró la figura, pero no podía devolverle el color. Para eso, en 2014, el equipo presentó nuevos resultados preliminares del estudio, y 3 años más tarde, en 2017, esos datos terminaron publicados en un análisis técnico mucho más completo, firmado por la conservadora Patricia Favero junto a especialistas de la Universidad Cornell. Para llegar hasta ahí, llevaron el cuadro a otro nivel de examen, un sincrotrón, una máquina capaz de leer qué elementos químicos estaban escondidos bajo la pintura, del tipo que normalmente se usa para estudiar la estructura misma de la materia, no cuadros de medio metro. Donde apareció mercurio, apareció bermellón. Y justo sobre la camisa blanca del hombre, el mapa químico marcó una forma roja, probablemente una flor en el ojal, invisible a simple vista y también invisible al infrarrojo, revelada únicamente por el rastro químico del pigmento. La explicación oficial, sostenida por curadoras como la propia Favero y Susan Behrens-Frank, es sencilla y ordenada. Picasso pintó encima de este retrato únicamente porque no tenía dinero para un lienzo nuevo. Punto. Pero aquí hay algo que no termina de cuadrar. Si de verdad se trataba solo de ahorrar tela, ¿por qué el retrato original estaba tan terminado, tan detallado, hasta en la textura de esa mancha roja que el mapeo de mercurio convirtió en una posible flor? Uno no invierte tanto cuidado en un boceto que piensa destruir. Esta no era una idea a medio camino. Era un trabajo casi listo para ser entregado o vendido. Miren ahora cómo lo hizo, porque la manera importa tanto como el motivo. El análisis por fluorescencia de rayos X demostró que Picasso no preparó ninguna capa de imprimación aislante, ningún yeso entre el retrato del hombre y la habitación azul que pintó encima. No preparó una separación limpia entre una imagen y otra. Pintó la nueva escena directamente sobre la anterior, obligando a 2 composiciones distintas a ocupar el mismo cuerpo físico del lienzo. El grosor de estas capas nuevas es extremadamente fino, entre 3,5 y 25 micrómetros. Eso no prueba por sí solo una decisión impulsiva, pero sí muestra una forma de trabajar directa, económica, sin ceremonia. No borrar del todo lo anterior, no preparar una superficie limpia, sino ocupar la imagen que ya estaba ahí. Hay además otro detalle técnico revelador. El retrato del hombre fue ejecutado con una técnica húmeda sobre húmeda, agresiva y suelta, mientras que la habitación azul, encima, se aplicó con pinceladas cortas, densas y mucho más controladas. 2 temperamentos de pintura distintos, superpuestos en el mismo trozo de tela.
Podríamos pensar que esto fue solo un descuido económico sin ninguna intención. Pero un pintor que cubre deliberadamente un rostro terminado, con esa premura, sin ceremonia alguna, no está simplemente ahorrando, está enterrando algo. Y ahí el misterio deja de ser técnico y se vuelve biográfico, porque nadie sabe con certeza a quién enterró. Existen 3 candidatos serios para la identidad de este hombre, y cada uno cambiaría el sentido de la historia. Si fuera Ambroise Vollard, el propio marchante que había traicionado la confianza comercial de Picasso ese mismo año, el cuadro escondería al hombre del mercado, el que podía abrir o cerrar puertas con una sola decisión, y cuya forma de la barba y corpulencia coinciden con retratos conocidos del marchante, que además tenía fama de posar para los pintores que representaba. Si fuera Pío Baroja, el escritor español de la generación del 98, a quien Picasso había dibujado ese mismo año para la revista madrileña Arte Joven, el cuadro escondería a un intelectual de la misma red cultural de la que Picasso venía, alguien de ideas, no de dinero. Y si fuera Jaume Andreu Bonsons, el pintor catalán del que se conserva un dibujo de comienzos de 1901, con una barba y una postura muy similares, la historia sería más íntima todavía. No un poder externo, sino un amigo, alguien de su círculo más cercano, cubierto sin más ceremonia que la falta de otro lienzo a mano. Ninguna de las 3 versiones tiene una prueba documental definitiva, y probablemente nunca la tendrá. Antes de seguir, quédense con esta imagen un momento. Un hombre con anillos en los dedos, con esa pose de hombre ensimismado, atrapado desde hace más de un siglo bajo el agua fría de una palangana pintada. Ese es el verdadero corazón de esta historia, no la mujer que todos ven primero. El hombre que nadie ve. Ahora demos un paso hacia atrás, hacia la tradición de la que sale esta escena, porque también ahí hay una capa de sentido que se suele pasar por alto. La imagen de una mujer aseándose en soledad tiene una larga tradición en la pintura francesa del siglo XIX. Antes de Picasso, Edouard Manet, Auguste Renoir y sobre todo Edgar Degas exploraron este mismo tema. La postura exacta de esta mujer, encorvada sobre el recipiente y vista de espaldas, cita directamente los monotipos y pasteles de Degas de comienzos de la década de 1890. Pero mientras Renoir pintaba a sus bañistas con calidez y luz suave, y Degas las observaba con la frialdad de quien espía sin ser visto, Picasso les quita a las dos cualquier rastro de placer. Filtra la escena entera a través de su propia melancolía. Incluso la espalda de la mujer aparece deformada, estirada en un ángulo que no es natural, una deuda visible con la distorsión de El Greco. Quiero detenerme un instante en algo que casi nunca se dice en voz alta sobre este cuadro. La mujer nunca nos mira. El hombre oculto, en su retrato original, tampoco miraba hacia el espectador. Miraba hacia un costado, perdido en sus propios pensamientos. 2 figuras humanas comparten el mismo pedazo de tela, una encima de la otra, y ninguna de las dos nos devuelve la mirada. A mí me resulta imposible no leer ahí una soledad doble, casi arquitectónica, construida capa sobre capa. Volvamos al cuarto en sí, porque también tiene un doble sentido que conviene no perder de vista. Literalmente, es la vivienda de Picasso en el Boulevard de Clichy, donde dormía, trabajaba y se aseaba. Pero simbólicamente es el retrato de su propio estado interior. Un espacio cerrado, saturado de arte ajeno colgado en las paredes, donde una persona queda completamente aislada del mundo exterior. La presencia del póster de Lautrec en un dormitorio tan íntimo también puede leerse como el peso de los maestros del pasado, con los que el joven Picasso todavía discutía mientras buscaba su propia voz. Cuando la pintura se exhibió, si es que llegó a exhibirse, en la galería de Bert Weil en abril de 1902, no causó ningún escándalo ni ninguna fortuna. Pasó casi inadvertida. El reconocimiento llegó recién años después, cuando Gertrude y Leo Stein empezaron a construir demanda por el Picasso temprano, obligando a los marchantes a revisar su desdén. En 1927, el coleccionista estadounidense Duncan Phillips compró finalmente el lienzo, convirtiéndolo en la primera obra de Picasso dentro de su colección en Washington, donde permanece hasta hoy. La escala de todo este despliegue científico merece una pausa. Estamos hablando de un lienzo de apenas 50,48 por 61,59 centímetros, más pequeño que la mayoría de los cuadros académicos de su época, precisamente porque su autor no podía costear formatos mayores. Y sin embargo, ese pequeño rectángulo de tela ha sido examinado con un acelerador de partículas normalmente reservado para la física de altas energías.
La conservadora Patricia Favero dedicó más de una década de su carrera, entre 2008 y 2017, a descifrar esta única obra, reuniendo alrededor de ella a físicos especializados en aceleradores de partículas, químicos y expertos en pigmentos de instituciones como la Galería Nacional de Arte, la Universidad Cornell y el Museo Winterthur. Y después de todo ese despliegue de tecnología, seguimos casi donde empezamos. Sabemos cómo era su rostro, sabemos que llevaba anillos en los dedos. Sabemos que había sobre su camisa un rastro químico compatible con una flor cuidadosamente pintada en el ojal. Lo único que no sabemos, y probablemente nunca sabremos, es su nombre. A comienzos de 1901, un Picasso de 19 años no llevaba diarios de ventas, ni catálogos, ni listas de encargos. Y en la propia capa oculta no hay firma, ni carta, ni inscripción que lo identifique. Así que la próxima vez que alguien les diga que Picasso, como de costumbre, escondió a otra mujer bajo uno de sus cuadros, piensen en este cuarto azul. Piensen en el hombre de los anillos, con esa mano que no señala nada, solo sostiene el peso de la cabeza, esperando bajo el agua fría de una palangana que nadie termina jamás de vaciar. La habitación no alcanzaba para contener tanta soledad, y por eso, quizás, terminó filtrándose hacia afuera, capa tras capa, hasta llegar a nosotros. Si debajo había un hombre del mundo que podía pagar, encargar y abrir puertas, ¿por qué Picasso lo dejó desaparecer bajo una habitación donde no quedaba casi nada?